Hace más de 2000 años, entre los paisajes áridos y las colinas de Galilea, en el norte de Israel, un hombre comenzó a cambiar el curso de la historia. ¿Su nombre? Jesús de Nazaret. Pero, ¿quién era realmente? Si buscas respuestas a preguntas profundas como esta, quiero pedirte con cariño que te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque aún voy a traer diversos estudios bíblicos y análisis reveladores que no querrás perderte. Sin rodeos, vamos al contenido. Desde el inicio de su ministerio, multitudes seguían a Jesús, fascinadas por sus milagros y enseñanzas. En un día específico, cerca de Cesarea de Filipo, él hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Sus discípulos dudaron por un momento y ofrecieron varias respuestas. Algunos decían que era Juan el Bautista, otros afirmaban que era Elías o incluso Jeremías. Pero entonces, Jesús hizo una segunda pregunta, mucho más profunda. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? El silencio fue roto por Simón Pedro, quien con convicción declaró: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero, ¿realmente Jesús afirmaba ser el Mesías? ¿O existía un secreto oculto en la Biblia sobre el ministerio de Jesús que pocos comprenden? La verdad es que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan poca evidencia de que Jesús haya afirmado abiertamente ser el Mesías. Pero en el Evangelio de Juan encontramos declaraciones que parecen indicar algo mucho más profundo. En varias ocasiones, él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, un término lleno de misterio. Lo que pocas personas saben es que, en arameo, la lengua hablada por Jesús, la expresión Hijo del Hombre podría tener un significado ambiguo. Dependiendo del contexto, podría simplemente significar yo o hacer una afirmación mesiánica profunda. Pero, ¿por qué Jesús usaría un término tan enigmático? ¿Quería mantener su identidad en secreto? ¿O esta era una manera de poner a prueba la fe de quienes lo seguían? Mientras Jesús predicaba por las aldeas y ciudades de Judea y Galilea, otros autoproclamados mesías también caminaban por la Tierra Santa. Algunos eran líderes políticos, que prometían liberar a los judíos del dominio romano. Otros eran sanadores y místicos que afirmaban realizar señales divinas. Pero ninguno de ellos se comparaba con Jesús. A diferencia de los revolucionarios de su época, él no incentivaba la guerra contra Roma, sino una revolución interior. Sus palabras desafiaban no solo al Imperio Romano, sino también a la élite religiosa de Israel. El impacto de las enseñanzas de Jesús en la sociedad actual aún resuena, pues él trajo un mensaje que trasciende el tiempo. El reino de Dios está cerca. Pero, ¿qué reino era ese? ¿Sería un reino terrenal o algo mucho más profundo? Si estas cuestiones despiertan tu curiosidad, mira este video hasta el final para descubrir los misterios revelados del ministerio de Jesús en la Biblia y entender el verdadero significado de las palabras de Cristo. Y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, escribe en los comentarios: Quiero conocer las revelaciones de Jesús. Las multitudes seguían a Jesús de Nazaret por donde él pasaba, ansiosas por escuchar sus palabras y presenciar sus milagros. Pero entre tantas enseñanzas, había una que causaba más impacto que todas las demás: el reino de Dios. ¿Qué quiso decir realmente Jesús cuando hablaba de este reino? ¿Sería una promesa terrenal para liberar a Israel del dominio romano o algo mucho mayor, un reino espiritual y eterno? Los judíos de la época estaban bajo el yugo del Imperio Romano, viviendo una realidad de opresión y sufrimiento. La mayoría esperaba a un Mesías guerrero, alguien que empuñaría la espada, reuniría un ejército y restauraría la gloria de Israel, trayendo redención a los judíos. La expectativa era clara: el Mesías debía recrear el reino de David en la tierra. Sin embargo, Jesús no encajaba en ese perfil. No convocaba guerreros, sino pescadores, recaudadores de impuestos y pecadores. No hablaba de una batalla contra los romanos, sino de arrepentimiento, amor y justicia divina. Su reino no estaba basado en conquistas militares, sino en una transformación interior profunda.
En Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, los fariseos cuestionan a Jesús sobre cuándo vendría el reino de Dios. Su respuesta fue sorprendente. El reino de Dios no viene de forma visible, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Esta afirmación causó asombro y confusión. Muchos esperaban un rey que se sentaría en un trono terrenal, pero Jesús hablaba de un reino invisible, presente en el corazón de aquellos que decidieran seguirlo. Pero, ¿qué significa esto? Jesús estaba diciendo que el reino de Dios ya estaba en acción, transformando vidas y cambiando corazones. Su llamado no era para un levantamiento contra Roma, sino para una revolución mucho mayor, la liberación del pecado y la reconciliación con Dios. Sin embargo, este mensaje era peligroso. Si Jesús no era un líder político, sino un predicador que reunía multitudes y desafiaba a los poderosos, aún así representaba una amenaza para los líderes religiosos y para el gobierno romano. Al fin y al cabo, un hombre que hace que las personas crean que pertenecen a un reino más grande que el de César es un enemigo del sistema. Pero si el reino de Dios no era un imperio terrenal, entonces, ¿qué estaba trayendo exactamente Jesús? ¿Cómo podía afirmar que este reino ya estaba presente y, al mismo tiempo, prometer un futuro de restauración y justicia divina? Los discípulos luchaban por comprender esta realidad misteriosa, y muchos de los que seguían a Jesús esperaban que en algún momento Él finalmente asumiera su lugar como rey y expulsara a los romanos. Pero Jesús estaba guiando a sus seguidores por un camino inesperado. Un camino que cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía la riqueza, el poder y la salvación. Pero para comprender la verdadera esencia de este reino, primero, necesitamos entender el mayor obstáculo para entrar en él. Jesús reveló esta verdad de manera impactante en un encuentro inesperado. El joven rico que buscaba la salvación, pero que encontró un desafío imposible. Mientras las multitudes seguían a Jesús, fascinadas por sus milagros y enseñanzas, un joven rico se acercó con una pregunta que, hasta hoy, resuena en la mente de muchos. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús sorprendió a todos. Primero, Él dijo que el joven debía obedecer los mandamientos. El hombre confiado afirmó: «Todo esto lo he hecho desde mi juventud». Pero entonces, Jesús lo miró y le dio una respuesta inesperada. «Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y ven, sígueme». La multitud quedó en silencio. El joven quedó paralizado. Su rostro se entristeció y simplemente se marchó. Poseía muchas riquezas y no estaba dispuesto a renunciar a ellas. En ese momento, Jesús se volvió hacia sus discípulos y dijo: «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Pero, ¿qué quería decir realmente con esto? ¿Acaso la riqueza era, para Jesús, el mayor obstáculo para la salvación? Si analizamos los secretos ocultos de la Biblia sobre el ministerio de Jesús, veremos que Él constantemente confrontaba la avaricia y el apego al poder. En la sociedad de la época, los fariseos y saduceos, líderes religiosos que poseían estatus y riquezas, creían ser los favoritos de Dios, pero Jesús los desafiaba directamente. Expuso su hipocresía y dejó claro que el reino de Dios no pertenecía a los poderosos, sino a los humildes de corazón. Y aquí está un punto crucial. Jesús no condenaba la riqueza en sí, sino el amor al dinero y la confianza en el poder material. Él sabía que muchas veces el dinero cegaba a las personas, convirtiéndolas en prisioneras de su propia ambición. Esto explica por qué enseñó que nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Mientras muchos veían la prosperidad como un signo de bendición divina, Jesús trajo un mensaje revolucionario. El verdadero tesoro no está en este mundo, sino en la eternidad. Pero entonces surge una pregunta que pocos se hacen. Si Jesús tenía tanto poder, ¿por qué eligió vivir como un hombre sencillo, sin riquezas ni influencia política? Si realmente quería cambiar el mundo,
¿No habría sido más fácil reunir ejércitos y convertirse en un rey terrenal? La respuesta a esto puede estar oculta en uno de los episodios más impactantes de su camino. Un encuentro inesperado con una mujer condenada a muerte. Y antes de avanzar hacia esta revelación, quiero invitarte a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Si este contenido te está trayendo nuevas reflexiones, deja también tu querido like. En los próximos minutos, quiero hablarte sobre una de las escenas más controvertidas de la Biblia. El juicio de una mujer adúltera y la respuesta de Jesús que lo cambió todo. El polvo se levantaba en las estrechas calles de Jerusalén. El sol castigaba la ciudad sagrada, mientras una multitud avanzaba furiosa, empujando a una mujer por el camino. Sus ojos estaban llenos de miedo, sus vestiduras rasgadas y su rostro cubierto de vergüenza. Había sido sorprendida en flagrante adulterio y ahora era arrastrada ante Jesús para ser juzgada. Los fariseos, siempre buscando una manera de desacreditarlo, vieron en esta situación la trampa perfecta. Sabían que según la ley de Moisés, el castigo para aquella mujer era la muerte por apedreamiento. Pero Jesús predicaba el amor y la misericordia. ¿Qué haría él? Colocándose delante de él preguntaron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley nos ordena que la apedreemos. ¿Tú qué dices?». El silencio se apoderó del lugar. Todas las miradas estaban fijas en Jesús. Si decía que la perdonaran, estaría desobedeciendo la ley. Si ordenaba su ejecución, se contradeciría con su propio mensaje de amor y redención. Pero en lugar de responder inmediatamente, Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. ¿Qué escribió? El texto bíblico no lo revela, pero algunos estudiosos creen que pudo haber sido una lista de pecados, quizás incluso los pecados de aquellos que estaban listos para juzgar a la mujer. Ante la insistencia de la multitud, Jesús finalmente se levantó. Su mirada encontró a cada uno de aquellos hombres que sostenían piedras en sus manos, y entonces pronunció una de las frases más impactantes de la historia: «El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra». El silencio fue cortante. Uno a uno, los acusadores comenzaron a soltar sus piedras al suelo y se retiraron. Los más ancianos fueron los primeros en marcharse, seguidos por los más jóvenes. En pocos instantes, la mujer estaba allí, sola, delante de Jesús. Él la miró y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?». Con lágrimas en los ojos, ella movió la cabeza y respondió: «Nadie, Señor». Entonces, Jesús declaró: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Esta escena representa el verdadero significado de la gracia y el perdón. Jesús no solo salvó a aquella mujer de la muerte, sino que le ofreció una nueva oportunidad de vida. Ante este momento, surge una pregunta esencial. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Solo un maestro de la ley o algo mucho mayor? Si estas preguntas tienen sentido para ti, deja tu querido like, porque es muy importante para el canal. Mientras esta pregunta flotaba en el aire, el misterio sobre su identidad comenzaba a tomar una nueva forma. Y para entender este enigma, necesitamos volver a sus enseñanzas más profundas y descubrir el propósito oculto detrás de su misión. El impacto de las palabras de Jesús resonaba por toda Galilea y Judea. Sus enseñanzas no solo desafiaban a los poderosos de la época, sino que traían una promesa que iba más allá del entendimiento humano. No era solo un maestro, un profeta o un líder espiritual. Era algo mucho mayor. Con cada milagro, cada sermón y cada acto de compasión, Jesús demostraba que su misión no era restaurar un reino terrenal, sino inaugurar un reino eterno. Un reino donde los últimos serían los primeros, donde los pobres heredarían la tierra y donde el verdadero poder no estaba en la fuerza de las armas, sino en el amor y la entrega total a Dios. Pero este mensaje no fue bien recibido por todos. Los líderes religiosos se sintieron amenazados, y la autoridad romana veía en Jesús una posible amenaza al orden establecido. Fue perseguido, traicionado y condenado a una muerte humillante. Pero antes de ser arrestado, Jesús reunió a sus
discípulos, e hizo algo que cambiaría para siempre el curso de la historia. Durante la última cena, partió el pan y dijo: «Esto es mi cuerpo, que es dado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Y luego, tomando la copa de vino, añadió: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes». Esa noche, Jesús reveló el verdadero propósito de su misión, la redención de la humanidad. Su muerte no sería el fin, sino el comienzo de algo mucho mayor. Estaba a punto de cumplir las profecías mesiánicas y establecer el puente definitivo entre Dios y los hombres. Días después, tras ser brutalmente crucificado, algo inexplicable ocurrió. La tumba fue encontrada vacía. Sus seguidores fueron testigos de algo que nadie jamás había visto. Jesús resucitó. Este evento lo cambió todo. La resurrección no solo probó que Él era quien decía ser, sino que también confirmó que sus palabras no eran solo enseñanzas filosóficas, sino la verdad misma. Y aquí está la gran cuestión. Si Jesús realmente venció la muerte, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Sus enseñanzas siguen transformando vidas, incluso después de 2000 años. Su mensaje aún desafía nuestra forma de pensar, de vivir y de amar. Y la pregunta que hizo a sus discípulos aún resuena en nuestros días. ¿Quién dicen ustedes? ¿Qué soy yo? Ahora quiero que respondas en los comentarios. ¿Quién es Jesús para ti? Comparte tu opinión. Quiero saberla. Si este mensaje tuvo sentido para ti, si te hizo reflexionar, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like. Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir trayendo contenido y análisis que revelan los secretos de la Biblia que nadie quiere que sepas. Nos vemos en el próximo video.